Así era la escalofriante vida en la Gran Hambruna de Corea del Norte, de 1995 al 2000. En la cultura budista coreana existe la creencia de que aquellas personas que han cometido excesos a lo largo de su vida pueden acabar en el reino de los pretas, un infierno en el que son condenados a sufrir perpetuamente de hambre. Durante varios siglos esta idea fue solo un mito, una advertencia sobre las consecuencias del karma, hasta que una serie de catástrofes naturales y políticas económicas y sociales desastrosas de finales del siglo XX transformaron a Corea del Norte en la encarnación de este infierno, cuando murieron de hambre entre 240.000 y 3,5 millones de hombres, mujeres y niños en las más terribles condiciones de miseria. Esto llevó a la Unión Europea y a países tan distintos como Corea del Sur, Japón y Estados Unidos a enviar ayuda humanitaria para reducir el número de víctimas. Hoy les contaremos las causas de esta hambruna, los testimonios de los que sobrevivieron, así como el triste final de algunos de los que perecieron. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La ardua marcha. La hambruna que asoló a Corea del Norte a mediados y finales de la década de 1990, conocida oficialmente por el gobierno como la Ardua Marcha o Marcha Penosa, fue una catástrofe humanitaria de grandes proporciones, provocada por una combinación letal de factores económicos, políticos y desastres naturales que surgieron al inicio del mandato del presidente Kim Jong-il. Se estima que la crisis causó la muerte de 240.000 personas, según las cifras oficiales del gobierno norcoreano, hasta 900.000 y 3,5 millones de personas, según estudios independientes, lo que podría representar entre el 10% y el 19% de la población total del país para esa época. La magnitud de esta tragedia humana fue inmensa. Para muchos norcoreanos fue peor que la guerra, y millones siguieron enfrentando el hambre incluso después de 1998. Impacto de la caída de la Unión Soviética. Uno de los factores desencadenantes más significativos fue la desintegración de la Unión Soviética a principios de la década de 1990, ya que Corea del Norte dependía en gran medida de la ayuda soviética, que incluía combustible barato, fertilizantes y maquinaria para su sector agrícola e industrial. Cuando la URSS colapsó y la asistencia cesó, la economía norcoreana entró en una espiral descendente. Las importaciones de energía cayeron un 75%, paralizando la mecanización agrícola. 4/5 partes de la maquinaria agrícola quedaron inutilizables por falta de combustible y piezas de repuesto. La producción industrial, intrínsecamente ligada a la agricultura, también experimentó un declive de más del 60% entre 1992 y 1996. Políticas agrícolas ineficientes y la asociación con China. Décadas de políticas económicas centralizadas y una rígida planificación adheridas a la ideología de la Juche, autosuficiencia, habían dejado al país vulnerable. A pesar de la política de autosuficiencia, la agricultura norcoreana era ineficiente y dependía de prácticas insostenibles, como la sobreexplotación de tierras y el uso excesivo de fertilizantes químicos, que empobrecieron el suelo, provocando que solo el 20% de la tierra de Corea del Norte fuera cultivable. Tras el colapso soviético, China se convirtió en el principal socio comercial de Corea del Norte, inicialmente apuntalando sus suministros de alimentos y combustible. Sin embargo, para 1993, China enfrentó su propia escasez de grano y comenzó a exigir divisas fuertes para sus exportaciones, reduciendo drásticamente su ayuda a Corea del Norte. Esta medida aisló aún más económicamente a Corea del Norte. La pérdida de ayuda soviética y el cambio de las relaciones comerciales con China no solo redujeron las importaciones de alimentos, sino que desmantelaron fundamentalmente la capacidad operativa de los sectores agrícola e industrial de Corea del Norte. La economía norcoreana, altamente dependiente de insumos externos para su sistema agrícola intensivo, experimentó un efecto dominó. Sin combustible, los tractores y las bombas de riego no podían funcionar. Sin fertilizantes, los rendimientos de los cultivos se desplomaron. Y sin electricidad, los sistemas de riego se detuvieron. La mala distribución de alimentos de corte stalinista. El sistema de bienestar socialista de Corea del Norte, establecido en 1948, se basaba en un sistema de distribución pública, SDP, donde el Estado nacionalizaba los medios de producción y distribuía alimentos y otras necesidades.
Teóricamente, el SDP debía proporcionar entre 600 y 700 gramos de alimentos por ciudadano promedio al día, con asignaciones adicionales para el ejército y los funcionarios estatales. Este sistema inherentemente priorizaba ciertos segmentos de la población. Bajo la política de primero el ejército, Songun, las Fuerzas Armadas recibían prioridad en la distribución de alimentos, al igual que los cuadros del partido y la capital, Pyongyang. Este sistema estaba inspirado en el modelo agrícola de Stalin, que llevó al surgimiento de la muerte por hambruna, conocida internacionalmente como Holodomor, de los ucranianos, entre 1932 y 1933. El régimen implementó políticas de triaje deliberadas, bloqueando los envíos de alimentos a regiones enteras, como el noreste, durante 2 años y medio, con el fin de asegurar los suministros para la capital, Pyongyang, y para las industrias consideradas críticas. Los trabajadores de industrias no esenciales, como la minería, también fueron objeto de triaje. Esto demuestra una elección consciente en la asignación de alimentos, más allá de una escasez generalizada. El acaparamiento de alimentos del gobierno. A principios de la década de 1990, las cuotas de alimentos rara vez se cumplían. Las raciones se redujeron un 10% en 1992, y aún más en 1993 y 94, lo que llevó al colapso del SDP en 4 provincias del norte para 1994. Para ese año, el SDP ya no podía proporcionar ni siquiera un nivel básico de calorías, aproximadamente 457 gramos, unas 1.600 calorías. La falta de incentivos dentro del SDP fue un factor crítico. Los distribuidores de alimentos recibían su salario independientemente de si realizaban las entregas. Esto llevó a una situación irónica y trágica en la que toneladas de ayuda alimentaria se acumulaban en almacenes en Pyongyang, mientras la población moría de hambre en el resto del país. Cuando el Estado redujo las raciones a los agricultores, el sistema se desmoronó aún más, ya que los agricultores comenzaron a acaparar alimentos debido a los precios extremadamente bajos que el SDP les pagaba por sus productos. Además, una parte significativa de la ayuda alimentaria, tanto nacional como internacional, fue desviada. Se vendía ilegalmente a precios prohibitivos o se redirigía al ejército. Fuentes no identificadas estiman que solo el 10% de los productos donados llegaron a sus destinatarios legítimos. Estos fallos del SDP ilustran que la hambruna fue, en gran medida, un fracaso de la titularidad o el acceso a los alimentos, y no simplemente una falta de disponibilidad. Las inundaciones y las sequías. Las graves inundaciones de julio y agosto de 1995, descritas como de proporciones bíblicas, fueron el detonante inmediato de la hambruna. Algunas áreas recibieron hasta 23 pulgadas de lluvia en 10 días. El daño agrícola fue inmenso. Las inundaciones destruyeron una parte sustancial de las tierras de cultivo de alta calidad, incluyendo los arrozales. Las estimaciones incluyen 400.000 hectáreas de tierra cultivable, devastadas, 330.000 hectáreas destruidas para 1996, y una pérdida de 1.2 a 1.9 millones de toneladas de grano, entre el 12 y el 17% de la producción. Crucialmente, 1.5 millones de toneladas de reservas de grano, a menudo almacenadas bajo tierra, también fueron destruidas. El impacto se extendió a la infraestructura, causando importantes cortes de energía que afectaron la producción industrial y agrícola, así como los suministros médicos. Las inundaciones destruyeron el 85% de la capacidad hidroeléctrica del país. Adicionalmente, la severa erosión y deforestación resultantes de políticas agrícolas previas, como la tala de laderas para la agricultura, contribuyeron significativamente al impacto desastroso de las inundaciones, ya que las laderas colapsaron fácilmente. Tras las inundaciones, Corea del Norte experimentó graves sequías en 1997, 1998, 2000 y 2001. Estas sequías resecaron aún más la tierra, agotaron los embalses y dañaron los sistemas de riego, exacerbando la crisis alimentaria. Surgimiento del mercado negro de alimentos. A medida que el SDP colapsaba, los ciudadanos se vieron obligados a encontrar medios alternativos de supervivencia. Las granjas privadas ilegales, a menudo en tierras consideradas inutilizables por el gobierno, sorprendentemente produjeron mayores rendimientos que los programas agrícolas públicos. Esto condujo al surgimiento espontáneo de mercados negros locales, conocidos como Janmadang, literalmente terrenos de mercado, donde la gente vendía el excedente de sus productos o intercambiaba bienes. Estos mercados informales se convirtieron en la principal fuente de alimentos para muchos norcoreanos y en una gran parte de la economía informal del país. El gobierno no tuvo más remedio que tolerar estos mercados privados, que no solo estimularon el comercio de bienes extranjeros, sino que también aumentaron el acceso a los medios de comunicación extranjeros, desafiando el aislamiento del Estado. Los niños hambrientos. La hambruna provocó muertes generalizadas.
afectando de manera desproporcionada a mujeres y niños. Las tasas de mortalidad materna aumentaron y los niños menores de 2 años fueron los más afectados, con altas tasas de mortalidad, incluso más allá de 1998, cuando el gobierno dio por finalizada la hambruna. La Organización Mundial de la Salud informó tasas de mortalidad infantil de 23 por cada 1000 y para niños de 93 por cada 1000. Las madres desnutridas tenían dificultades para amamantar y no había alternativas adecuadas como la leche de fórmula disponible localmente. Las mujeres embarazadas y lactantes enfrentaron graves dificultades para mantenerse sanas. Las tasas de mortalidad materna aumentaron a aproximadamente 41 por cada 1000 y complicaciones como la anemia, las hemorragias y los partos prematuros se volvieron comunes debido a la deficiencia de vitaminas. El colapso del SDP y la incapacidad de obtener alimentos en sus lugares de origen llevaron a una migración interna masiva, ya que las personas buscaban desesperadamente comida, a menudo cruzando a China. Esta situación dio lugar a una población de niños sin hogar inmigrantes, conocidos como Kothjebi. La tragedia de Sun Ji. De acuerdo con Mina Jun, una sobreviviente norcoreana, según el estándar mundial, más de la mitad de los norcoreanos se considerarían desnutridos. Y en una época en la que un grano de maíz parecía más valioso que el oro, las mayores víctimas fueron los niños pequeños de Corea del Norte. Los norcoreanos no tienen ningún estándar en cuanto a la desnutrición, debido a que es una condición muy común, que casi no recibe asistencia médica y ni siquiera cuentan con medicamentos para el resfriado. Cualquier persona que pudiera caminar se consideraba normal. Mina Jung cuenta que en su pueblo había una niña llamada Sun Ji. A menudo la veía dibujando algo con una rama rota en el suelo, esperando a su papá, quien salía a buscarle algo para alimentarla. Como tenía 4 años, la misma edad que su hermana pequeña por aquel entonces, le tenía mucho cariño. Un día, al despertar, escuchó la triste noticia de su muerte. Su madre falleció cuando aún era bebé, y su padre fue el único que pudo encontrarle algo para alimentarla. Sin embargo, en aquel entonces, no era fácil hallar comida. La bondad en medio del infierno. Cuando Mina vivía en Corea del Norte, nunca pensó que sufría de desnutrición, debido a que todos estaban en una situación similar, salvo su hermana menor que sufría de desnutrición crítica, y se desmayaba simplemente caminando por la calle cuando iba al jardín de niños. Un día la vista de su hermanita empezó a deteriorarse. No veía nada por la noche, ni siquiera podía levantar su tazón de arroz. Su madre no podía hacer nada más que llorar mirándola, mientras su padre estaba ocupado en su trabajo con el ejército. Para salvarla, Mina y sus amigos salieron a las colinas, y a un campo abierto cercano a recolectar bolsa de pastor, una hierba conocida en Corea del Norte para reducir la ceguera nocturna. En un gesto de generosidad inesperado, sus amigos vertieron en la canasta de Mina la bolsa de pastor que habían recolectado durante todo el día, con la que podrían haber preparado una sopa decente para sus familias hambrientas, para ayudar a su hermanita ciega. Sin embargo, la condición de su hermana no mejoró, lo que hizo que la madre finalmente le escribiese una carta a su padre, quien consiguió hígado de cerdo y se lo envió. Lo cocinó al vapor y se lo dio con sal, y por suerte funcionó. Su hermana recuperó la vista poco a poco. Pasteles de arroz. Mina era la mayor y quería encontrar cualquier cosa para alimentar a sus hermanitos, incluso trocitos de hierbas. A veces salía a pasear por las colinas y campos cercanos con algunas ancianas del pueblo. De niña, con 9 años, no había hierba de la montaña que Mina no conociera. El lecho común, campanilla, sello de Salomón, ajenjo de montaña, cebolla de la Victoria, clavaria, naematoloma, todas se han convertido en un recuerdo de aquellos tiempos. Debido a la hambruna prolongada, mucha gente competía por encontrar hierbas comestibles en las montañas y en las tierras de cultivo, de las que se extraían las raíces de arroz después de la cosecha, para molerlas hasta convertirlas en una harina con la que se hacían gachas y fideos. Aunque no tan buenas como las frutas, las raíces aún conservan nutrientes útiles. Sin embargo, la comida hecha con raíz de arroz sabía tan mal que, por primera vez en su vida, Mina se dio cuenta de que hay alimentos insípidos, incluso para la gente hambrienta. Los sustitutos más populares en aquella época eran el pastel de salvado de arroz, el pastel de corteza de pino, el pastel de ajenjo y el pastel de lías de vino. El salvado de arroz, llamado mingang en Corea del Norte, es el polvo que se produce durante el pulido del arroz integral. La abuela de Mina solía amasar el polvo de arroz y les hacía pastel de arroz en un caldero a sus nietos. Pastel de corteza de pino. Según Mina, incluso en aquellos días de hambre y dolor, hubo algunos acontecimientos felices. Los días en que comían pastel de corteza de pino eran como Navidad para ella y sus hermanos. Cuando se quita la gruesa y dura capa exterior de los pinos, hay otra capa antes de llegar a la pulpa blanca del árbol. Hay una fina película marrón entre la piel exterior y el corazón blanco. La gente pela esa fina película y la muele hasta convertirla en polvo fino.
Luego se le añaden un par de cucharadas de harina para hacer un pastel. Así que básicamente es un pastel hecho con corteza de árbol, y la verdad es que, según Mina, sabía bastante bien. Sin embargo, tuvo un grave efecto secundario. Su hermano pequeño, el más pequeño, se comió el pastel y sufrió un estreñimiento tan fuerte que rompió a llorar. Al recordar a su hermano pequeño sollozando a gritos, ahora le duele de nuevo el corazón porque todavía está en Corea del Norte. El ladrón del pepino. Una de las anécdotas de aquella época de Mina fue la del ladrón del pepino. Mina narra que su madre había plantado pepinos en el patio trasero. Sin embargo, debido a una sequía, ningún cultivo podía crecer bien en ese entonces, por lo que la planta apenas produjo un solo pepino delgado. Tardó mucho en crecer hasta el tamaño de un dedo medio. Su madre le prohibió a ella y a sus hermanos comer pepinos porque, según ella, todos debíamos compartirlos. Mina estuvo tentada a cogerlos y comerlos más de una docena de veces al día, pero tuvo la fuerza suficiente para resistir el impulso. Sin embargo, un día le sorprendió ver solo una parte del pepino colgando de la planta y el resto mordido. En el lugar donde lo habían mordido, había salido un jugo fresco, lo que significaba que no hacía mucho que se lo habían comido. Su madre, furiosa, les preguntó a los tres quién lo había hecho. Finalmente, su hermano menor confesó que se lo había comido. Tenía solo 4 años entonces, demasiado pequeño para comprender las dificultades de la vida. Dijo que tenía muchas ganas de comérselo entero, pero se detuvo después de un solo bocado porque quería compartirlo con sus hermanas cuando el pepino creciera lo suficiente. Incluso a tan corta edad, siempre pensó en su familia. Como castigo, su madre le dio una nalgada, pero luego se arrepintió y confesó que estaba enojada porque no podía llenar las barriguitas de sus pequeños. El reencuentro de Mina con su madre. La situación económica y social fue tan grave que llevó a Mina y a su madre a emigrar a Corea del Sur, cada una por separado. Cuando Mina salió de Corea del Norte estaba muy débil. Su madre la visitó mientras recibía capacitación en adaptación social justo después de llegar a Corea del Sur, y al verla, no pudo contener las lágrimas. Mina no había crecido nada desde la última vez que la vio y, por supuesto, se había vuelto huesuda. Tenía la cara blanca, cubierta de manchas de la edad, y el pelo se había vuelto áspero y quebradizo. Sufría de vértigo intenso. Cuando se mareaba, tenía que sentarse un rato. Su madre le contó que no podía creer lo que veían sus ojos cuando la vio. Se había ido a Corea del Sur antes que ella. No estaba completamente segura de que fuera su propia hija la que tenía delante. Dijo que dudó un segundo, pero que incluso en ese momento la reconoció por el brillo de sus ojos, que eran idénticos a los suyos. Mina se preguntó cómo podría vivir en un mundo así. Sin embargo, luego recuerda que otros estaban en situaciones aún peores, que nadie en su familia murió de hambre, y que aunque la posición social de su padre como oficial militar no ayudó, sus 3 hijos sobrevivieron a todo esto, con una madre enferma que tuvo que salir del país para sobrevivir. El viaje de Eunju a China. La joven Eunju Kim nació en la ciudad de Eundok, en la provincia de Hamgyong del norte, un lugar desposeído, célebre por sus minas de carbón, donde los prisioneros de guerra surcoreanos eran enviados a trabajar. Cuando la gran hambruna azotó a mediados de los 90, Eunju vio cómo murió más gente de su ciudad natal que en cualquier otro lugar del país. La situación era tan difícil que su padre le robó una mochila nueva a Eunju cuando ella iba a secundaria, para intercambiarla por comida que consumió él solo. Al final, su padre acabó muriendo de hambre, dejando a su madre sola, al cuidado de Eunju y su hermana, lo que la llevó a planear la huida. A mediados de febrero de 1999, Eunju, su hermana y su madre iniciaron una travesía por el río Tumen para llegar a China. El agua estaba congelada y se extendía más de 100 metros. En el camino se toparon con un afluente que no estaba completamente congelado, por lo que su mamá esperó e hizo pasar primero a Eunju, porque era la más ligera de las 3. A los pocos pasos, el hielo se rompió y Eunju cayó al agua helada. Como ninguna sabía nadar, Eunju pensó que era el fin, que moriría o sería atrapada, y que nunca probaría todos los dulces chinos de los que su madre había escuchado en el mercado. Pero entonces, cuando menos lo esperaban, sus pies tocaron el suelo. Las 3 habían llegado al otro lado de la frontera. Poco después de cruzar a China, una mujer que hablaba coreano las invitó a su casa y les dio más de una docena de huevos cocidos, más comida de la que habían visto en años. En Corea del Norte, cuando Eunju y su hermana iban de excursión, su madre solía cortar un huevo cocido y le daba la mitad a cada una en la lonchera, por lo que tener tanto de una vez les parecía un verdadero lujo. Por primera vez en mucho tiempo, la familia de Eunju se atrevió a tener esperanza. El retorno a Corea del Norte. No obstante, la esperanza no duraría mucho. La madre de Eunju fue vendida como esclava doméstica a un chino por 2,000 yuanes, junto con sus hijas de las que no las separaron porque pensaban que eran niñas pequeñas de 7 y 8 años. Aunque Eunju y su hermana mayor tenían 14 y 16 años,
edad que no se notaba debido al alto grado de desnutrición. Cuando quisieron irse, el secuestrador les dijo que le devolvieran el dinero, por lo que las tres trabajaron en su casa y en su granja, sin recibir un centavo. Durante 3 años vivieron confinadas y nació su hermanito. Una noche tranquila, antes de que su hermano cumpliera 1 año, la policía china llegó a la casa en la oscuridad. Las arrestaron y finalmente las llevaron de vuelta a Corea del Norte, solo con su ropa y sin su hermanito, a quien no volvieron a ver. Con tanta gente muriendo de hambre en Corea del Norte, sus nombres fueron borrados del registro familiar, después de 3 años sin noticias y declaradas muertas, por lo que no se pudo confirmar su identidad. En aquel entonces no podían mantener a menores en prisión sin una orden judicial, así que confiaron a Eun-Ju y a su hermana el cuidado de otra persona de su pueblo, mientras su madre estaba en prisión. Finalmente, como nadie quería más bocas que alimentar, simplemente las dejaron marcharse. En su marcha, las hermanas se reencontraron con su madre, viéndose obligadas a dejar a su hermana mayor en Corea del Norte, por razones que no aclara, en su viaje a China a través del río Tumen del 2002. 1000 millas hacia la libertad. Aunque Eun-Ju y su madre tenían suficiente comida cuando estaban en China, vivían con el medio constante de que las atrapase la policía. Finalmente, cuando Eun-Ju y su madre se enteraron de que la vida en Surcorea era mejor, decidieron desertar una vez más, por lo que reunieron dinero para pagarle a un intermediario por adelantado, que los llevó por Mongolia y el desierto de Gobi. Finalmente, tras varios años de lucha, llegaron el 1 de septiembre del año 2006 al aeropuerto de Incheon, en Surcorea. Su madre mayor finalmente logró unírseles en el año 2008. Según Eun-Ju, cuando estaba en China, mi único deseo era que mi madre, mi hermana y yo pudiéramos dormir juntas, comer juntas y volver juntas del trabajo. Soñaba con que algún día podríamos ir al supermercado y comprar un carrito lleno de cosas para compartir. Después de venir a Corea del Sur, no solo logramos eso, sino todo lo que siempre habíamos deseado. La experiencia de Eun-Ju y de otros sobrevivientes sería compilada en el libro 1000 millas hacia la libertad del periodista Sébastien Fayette, quien daría a conocer muchos de los suplicios sufridos por los norcoreanos durante la gran hambruna de los 90. El viaje de Jik-jun a Gran Bretaña. Jin-Hoon Park nació en Corea del Norte en el seno de una familia de clase media. Al crecer, Park se graduó en matemáticas y ciencias y se convirtió en maestra. Cuando la gran hambruna azotó su país, su padre y su tío murieron de hambre, y su madre era contrabandista del mercado negro norcoreano para complementar los ingresos familiares. Debido a esta situación, ella y su hermano huyeron de Corea del Norte en 1998, temiendo morir también si no escapaban. Los hermanos se separaron al cruzar a China, y su hermano fue devuelto a Corea del Norte. En China, Jik-jun Park fue vendida por 5,000 yuanes, el equivalente a $750, a un granjero chino con quien tuvo un hijo en un matrimonio forzado. Tras ser arrestada por las autoridades chinas en el año 2004, la separaron de su hijo de 5 años y la repatriaron a Corea del Norte. Allí sufrió condiciones terribles, en un campo de trabajos forzados. Cuando ya no pudo trabajar debido a la gangrena, optó por no buscar tratamiento. En cambio, se entregó de nuevo a intermediarios chinos para intentar encontrar a su hijo. Con la ayuda de un amable desconocido, ella y su hijo finalmente se reencontraron y escaparon juntos al Reino Unido, en 2008, donde se casó nuevamente, esta vez por amor. Actualmente, Park sigue viviendo en el Reino Unido con su marido y ha tenido otros 2 hijos. También ha sido productora de BBC Online Korea Radio, donde ha divulgado información sobre Corea del Norte para la Alianza Europea para los Derechos Humanos en Corea del Norte. Ayuda humanitaria de Surcorea. Aunque el gobierno norcoreano inicialmente rechazó la ayuda humanitaria internacional, para no reconocer públicamente el fracaso de su sistema socialista, acabó aceptando ayuda internacional en 1995. En junio de 1995, Corea del Sur acordó proporcionar 150,000 toneladas métricas de ayuda alimentaria de emergencia gratuita. El primer envío de 2,000 toneladas de arroz partió en un barco surcoreano el 22 de junio de 1995. Sin embargo, después de esta entrega inicial de arroz, el entonces presidente surcoreano, Kim Jong-un, se negó a enviar más ayuda y desaconsejó a otros países que lo hicieran. La ayuda humanitaria total de Corea del Sur a Corea del Norte, incluyendo préstamos y ayuda gratuita, desde 1995 en adelante asciende a 3.2948 billones de wones surcoreanos, aproximadamente 3.05393 mil millones de dólares estadounidenses. Cuando la ayuda finalmente llegó, a menudo fue después de que la tasa de mortalidad ya había comenzado a disminuir, aunque ayudó a estabilizar la situación y salvó muchas vidas. Una parte considerable de esta ayuda fue desviada por el gobierno norcoreano a mercados negros o a segmentos de la población políticamente favorecidos, con estimaciones no identificadas que sugieren que solo el 10% de los productos donados llegaron a sus destinatarios legítimos.
Ayuda humanitaria de Japón. Por su parte, Corea del Norte también solicitó arroz a Japón en mayo de 1995, que fue enviado el 22 de junio de 1995. Japón también acordó ayudar a financiar el proyecto Keto, que proporcionaba full Lloyd pesado a Corea del Norte. En diciembre de 1999, Japón anunció que proporcionaría 100.000 toneladas de ayuda alimentaria por razones humanitarias. En octubre del año 2000, Japón anunció otras 500.000 toneladas de ayuda alimentaria a través del PMA. En 2001, Japón fue el mayor donante al programa de alimentos del PMA para Corea del Norte. Ayuda humanitaria de Estados Unidos. Estados Unidos comenzó a enviar ayuda alimentaria a Corea del Norte a través del Programa Mundial de Alimentos, PMA, de las Naciones Unidas a partir de 1996. Los envíos alcanzaron su punto máximo en 1999, con casi 600.000 toneladas, convirtiendo a Estados Unidos en el mayor donante de ayuda exterior al país en ese momento. Entre 1995 y 2008, Estados Unidos proporcionó más de $1.300 millones en asistencia, de los cuales más del 50% fue para ayuda alimentaria y aproximadamente el 40% para asistencia energética. El Departamento de Estado de Estados Unidos realizó su primera gran donación de alimentos y utilizó la palabra hambruna para describir la situación el 11 de julio de 1997. Específicamente, entre 1995 y 2003, Estados Unidos aportó más de $400 millones en full Lloyd, pesado a través de la Organización para el Desarrollo Energético de la Península Coreana, KEDO. Ayuda humanitaria de la Unión Europea. Tras el colapso de la URSS, la participación de Europa en el comercio exterior de Corea del Norte aumentó, superando los $300 millones en 1997 y 98. Aunque el comercio con la Unión Europea era una parte mínima del comercio total de la Unión Europea, representó el 13.7% del comercio total de Corea del Norte en el año 2000, lo que ayudó a prevenir un colapso económico total. No se sabe las cantidades exactas de ayuda alimentaria en toneladas o valores monetarios para la Unión Europea en el periodo de la hambruna, pero se menciona que los donantes internacionales entregaron ayuda alimentaria por valor de más de $2.000 millones entre 1996 y 2005. ¿Fue un crimen de lesa humanidad lo que le hizo el gobierno norcoreano a su propio pueblo? Sí, aunque el gobierno norcoreano nunca vaya a ser juzgado en un tribunal internacional, sus ineficaces políticas agrícolas y económicas fueron la causa de la muerte de millones de personas, así como de decenas de miles de desplazados por todo el mundo, que han quedado con incontables cicatrices físicas, psicológicas y emocionales, tras una vida de miseria, hambre y brutalidad gubernamental que persiste en la actualidad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre la gran hambruna de Corea del Norte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales, que están aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.